Padre, en el nombre de Jesús queremos encomendarnos a ti, queremos poner en tus manos todo lo que aquí se diga, todo lo que aquí se haga. Que seas tú, que sea tu Espíritu Santo, el que nos guíe, el que nos lleve de la mano, el que toque nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios por este día. Acompáñenme y vamos a abrir la palabra en Segunda de Corintios capítulo número 4. Segunda de Corintios 4, esto es en el Nuevo Testamento, 17. El día de ayer, en la tarde, nos estaban visitando Cristi, David, Juliana aquí en la casa. Y dice Cristi con una voz así muy triste, como con dolor. Fíjate que hay una amiga, dice, hay una amiga que estuvo conmigo en high school, en la preparatoria. Ahora vive en Dallas, ya está casada, tiene sus bebés y hasta ahorita, dice, es fecha que ella no tiene servicio de agua y no tiene servicio de luz. El tema que hemos preparado para este día, el tema donde vamos a estar aprendiendo es: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué yo, Señor? Pues a través de estos días y sin querer compararnos con otras personas que han pasado por cosas mucho más duras, simplemente lo que sucedió en Texas ha sido una helada histórica, una helada que llevó a récords históricos. Durante varios días el frío, pues somos una región que no estamos acostumbrados a ese tipo de frío y la ciudad no vive en ese tipo de frío, no estamos preparados para esa helada. Pero juntamente con eso vino las cosas que empiezan a afectar. Si el frío te afecta a algunos que no están preparados con la chaqueta, con la colcha, con la calefacción, etcétera, vino a complicarse la situación porque luego los servicios de la ciudad, los servicios que tenemos de energía eléctrica se cortaron. El servicio de agua potable se cortó. Y volviendo a lo del asunto de la amiguita de Cristi, dice, ella vive allá y es tiempo todavía, después de casi una semana, que no tiene servicios de ningún tipo, no tiene luz, no tiene el servicio de agua de la ciudad. En esos días, y decíamos ahorita, sin querer compararnos con otras personas que han pasado por cosas terribles, pero simplemente el estar pensando. Aquí en nuestra casa, por ejemplo, no tuvimos servicio de energía eléctrica durante 3 días y el servicio de agua igualmente durante 2 días no lo tuvimos. Y si estás encargado y eres responsable por tu familia, empiezas a pensar hasta dónde pueden llegar las cosas. O sea que pasamos unos días duros, difíciles, un par de días. Hasta cierto punto no estábamos acostumbrados a ellos y de alguna manera te hacen recapacitar. Cuando estaba en la secundaria, yo pienso que tendría, calculando, creo, unos 12 años, sufrimos el embate de un ciclón, de un huracán muy duro aquí en esta región, en el área del mero sur de Texas y de la frontera con México, Reynosa, Matamoros, etcétera. Y recuerdo aquel tiempo como recuerdo perfectamente los aironazos, el huracán, la fuerza, el sonido de ese viento huracanado, lo recuerdo muy bien. Pero una tarde, durante esos días, porque el efecto no es solamente mientras pasa el huracán, sino que se va la energía eléctrica también, igualmente el flujo del agua se corta, el servicio de la ciudad, etcétera. Y yo recuerdo una tarde, ya el sol se había metido, salí a la calle y volteando para los dos lados de la calle no había un solo auto, no había personas, el sol ya se había metido, ya había oscurecido, pero era una oscuridad muy rara, era una oscuridad y esa imagen la tengo muy grabada. En estos días empezaron a pasar las cosas y
Gracias a Dios, Yeti, mi esposa, se había preparado desde antes con un poco con alimento de más ahí en el refrigerador, etcétera. Y cuando te cortan la energía eléctrica, pues en ese momento dices, ¿qué va a pasar con todo eso? Con esas cosas que tenemos ahí como una pequeña reserva en el refrigerador. Después de casi 3 días de estar sin energía eléctrica, se te va a echar todo a perder, todo lo que se tenía por ahí. Y luego cuando empiezan a volver los servicios, y acá en el caso de nosotros, enfrente, solamente enfrente de nuestra casa, las personas tenían servicio de energía eléctrica y nosotros no, solamente al cruzar de la calle. Y aquí a la vuelta de nuestra casa, que es la casa de ustedes, exactamente ya ni siquiera enfrente, sino enseguida, una casa tenía luz, otra casa no tenía servicio de energía eléctrica. Y ahí es donde surgen este tipo de preguntas. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué, Señor? Mira cómo me está pasando. Mira lo que está sucediendo. Y eso hablando de lo que nos acaba de suceder, pero luego hay cosas que solamente están sucediendo o están aconteciendo a una familia. Un accidente, la pérdida de un trabajo, una enfermedad. Y Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Mira los otros cómo están y ¿por qué yo? Vamos a estudiarlo esto y vamos a verlo conforme a lo que dice la palabra. Hace un momento les indicaba 2 Corintios 4, versículo número 17. Y dice de la siguiente manera: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros esta leve tribulación momentánea tiene un propósito de parte de Dios. No están sucediendo nada más por aras del destino. Dios, cuando esas cosas suceden, si tu vida está en las manos de Dios, si has entregado tu vida a Cristo, si Cristo es el Señor y Rey de tu vida, Dios tiene un propósito, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué suceden las dificultades? ¿Por qué vienen estas situaciones adversas a nuestra vida? Dios tiene un propósito y vamos a verlo. Vamos a analizar poco a poco este versículo, solamente este versículo, vamos a analizarlo y que Dios toque y hable a nuestros corazones. ¿Cuál es su propósito cuando pasamos por las aguas? ¿Cuál es su propósito cuando pasamos por el fuego? ¿Cuál es el propósito de Dios cuando entramos en el horno de fuego? Muy bien, entonces vamos a empezar con este pedacito del versículo, con esta pequeña frase, porque esta leve tribulación momentánea. ¿Qué dice el diccionario acerca de la palabra tribulación? ¿Qué es una tribulación? Una tribulación es una circunstancia que viene a nuestra vida y es una circunstancia que no es agradable. Son problemas, son dificultades, son cosas que producen una emoción en nosotros, una emoción de desconfort. No estamos a gustos, estamos inquietos, preocupados, tenemos temor. Esa es una tribulación, pasar por problemas, pasar por dificultades, pasar por situaciones que nos causan esa preocupación, angustia, inquietud. Esa es la tribulación, algo que produce pena en nosotros, dolor, en ocasiones lágrimas, algo que viene a quitarnos la paz, la tranquilidad. Y dice entonces el versículo, esta leve tribulación momentánea.
Para nosotros, refiriéndonos a esta helada, en el ejemplo de la amiguita de Cristi, bueno, ya van todos estos días y todavía después de una semana o más de la semana, todavía sigue sin servicios eléctricos, sin el servicio del agua de la ciudad. Pero para otros de nosotros, ya ese tiempo ya pasó. Y dice la Escritura, es una leve tribulación. Leve tribulación. Leve quiere decir, si es leve, quiere decir que es suave, que es ligera. Quiere decir que no es algo que te va a agobiar para matarte. Ninguna tribulación, problema, dificultad, situación dura que pasemos en este mundo, ninguna de ellas va a ser algo que no pueda ser soportable. Escucha, pongamos atención en esto. Primera de Corintios 10:13, anótalo. Te lo voy a leer y lo vamos a comentar un poco. Después lo puedes revisar. Primera de Corintios 10:13, y estamos analizando esta parte donde dice que las tribulaciones por las que pasemos en este mundo, en esta vida, son leves. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación o tribulación o prueba o dificultad. No nos ha sobrevenido ninguna que no sea humana. Es decir, algo que esté sucediendo que el hombre no pueda soportar, aguantar, no pueda atravesar por ello. Esa es la palabra de Dios. Esta leve tribulación. ¿Por qué? Porque no nos sobrevendrá nunca una dificultad, un problema, una situación tal que no pueda ser soportada humanamente. Aparte, dice 1 Corintios 10:13, sigue diciendo, fiel es Dios, que no dejará, que no permitirá que nos vengan y nos sucedan cosas más allá de lo que podamos aguantar o resistir. Tiempos duros, tiempos difíciles, pero cualquier cosa que llegara a venir son cosas que se pueden aguantar humanamente. Y aparte, Dios es fiel para darnos ánimo, fortaleza para pasar y atravesar por esas situaciones. No permitirá que nos suceda algo más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente cuando vengan esas dificultades, tentaciones, problemas, etc., juntamente Dios va a poner la salida. Así que gracias a Dios que Él está con nosotros, que cualquier dificultad o problema nunca será algo que el hombre o que humanamente no pueda soportarse, no pueda el hombre atravesar por ello. Mas aparte, si Él es el Señor de nuestra vida, fiel es Dios, que no permitirá algo más allá de lo que mamá, abuelita, el niño, la niña, alguien que le tiene en su corazón pueda resistir. No sobrevendrá algo más allá de eso. Entonces, esta leve tribulación momentánea, los problemas y las dificultades no son eternas. Los problemas, dificultades que nos llegan a atormentar, que nos quitan toda la paz, problemas que nos hacen luego derramar lágrimas, no duran para toda la vida. Ya lo he comentado en otras ocasiones, pero es algo que tengo muy grabado en mi corazón. El día que mi esposa Yeti viene conmigo, cuando estaba leyendo esa parte en el Evangelio de Mateo, donde hablando el mismo Señor Jesús y está diciendo que los ríos van a golpear contra nuestra casa, el matrimonio, la familia, tus ingresos, etc. Van a venir vientos, van a venir ríos, van a venir lluvias y van a golpear con fuerza, con ímpetu contra nosotros. Y ese día, lo que vino mi esposa a decirme, me dice, ¿sabes que entendí esto el día de hoy? Las tormentas no duran para siempre. Las tormentas vienen
pero pasan, gracias a Dios. Esta leve tribulación momentánea, no son para toda la vida. Mas aparte, considera esto. ¿Qué es nuestro tiempo encima de la tierra? Nuestra vida encima del mundo. ¿Qué es nuestra vida, el tiempo de nuestra vida aquí, comparado con toda una eternidad con el Señor? Toma nota. Romanos 8:18. Toma nota, vamos a comentarlo, luego lo podrás checar tú. Romanos 8:18 dice, el que escribe es el apóstol Pablo y está diciendo, tengo por cierto, o sea, esta es una verdad, y de esto estoy seguro, tengo por cierto que las tribulaciones, las aflicciones, el dolor del tiempo presente de nuestra vida aquí en esta tierra, en nada se comparan, en nada se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En nada se compara con las glorias que vamos a vivir con el Señor eternamente y para siempre. No se comparan, absolutamente en nada existe la comparación. Muy bien, regresemos al versículo que estamos analizando. Mas esta leve tribulación momentánea, esa es la parte que hemos visto hasta ahorita. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros. Dios es un Dios de propósito. Dios no es un Dios que está jugando y a ver qué pasa, a ver qué sucede. Nuestras vidas no están en las aras de un destino y de a ver qué sucede o a ver qué pasa. Le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Cristo está en nuestro corazón y cada cosa que sucede, por eso bien dice la Escritura, todas las cosas ayudan a bien. Pero ¿cómo voy a entender que este dolor o esta inquietud, preocupación, aflicción, tormento, pena por la que estoy pasando sea algo bueno para mí? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros. ¿Qué es lo que produce el tiempo de la aflicción? Fueron 3 días, 4 días, una semana. Hay ocasiones que los problemas duran más tiempo. Hay ocasiones cuando entramos en el horno de la aflicción o pasamos por las aguas o por el fuego y a veces los tiempos van más allá que un día, 2 días, 15 días, un mes. Pero ese tiempo, ese pasar por el fuego, ese pasar por las aguas que te quieren ahogar e inundar, produce en nosotros. ¿Qué produce? Romanos 5, 3 y 4. Toma nota. No solamente esto, sino que también, dice el apóstol Pablo, nos gloriamos, nos gozamos, estamos felices, estamos contentos cuando pasamos por las tribulaciones. Qué bendición cuando atravesamos dificultades, cuando tenemos que atravesar esos ríos que van con ímpetu y nos quieren tragar o que entramos en ese horno de fuego. Qué bendición tan grande. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce algo en nosotros, en nuestras emociones, va un poco más allá que eso, en nuestro carácter. Según el verso que estamos estudiando, que dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que trae a nosotros? Paciencia. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros. Y dice el apóstol Pablo acá en Romanos, donde estamos leyendo ahora, nos gloriamos en estos problemas, dificultades, tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
Y en Hebreos 10:36 dice, porque es necesaria la paciencia para nosotros los cristianos, los que vivimos en fe, por fe, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, recibamos las bendiciones de Dios, recibamos las promesas de Dios. Dios quiere forjar un carácter en nosotros. El carácter que Dios quiere forjar en nosotros es el carácter de Cristo. Que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y nosotros hechos a su imagen. Y uno de los frutos del Espíritu hablamos diciendo es amor, gozo, paz, paciencia. Es necesaria la paciencia para la fe. En la vida cristiana es necesaria la paciencia, porque a través de la paciencia o poniendo en práctica la paciencia, recibimos por la fe las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que cuando pasamos por problemas y dificultades, esas aflicciones, esa tribulación produce en nosotros paciencia, paciencia necesaria para poder vivir la vida cristiana, paciencia necesaria para vivir en fe. Y dice, seguimos leyendo ahí, en donde estamos, Romanos 5, 3 y 4, sabemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la paciencia prueba. Si yo busco o si buscamos otras traducciones de la Biblia, otras versiones de la Biblia, simple y sencillamente la traducción que usamos en la Reina Valera 1960 dice que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. En otras versiones dice produce carácter. Produce carácter. Una persona impaciente, una persona arrebatada, es una persona que no tiene control de sus emociones. El carácter se muestra con una manera de ser paciente. ¿Qué produce la tribulación? Paciencia. Número 1, es necesaria la paciencia para heredar las promesas de Dios. Y número 2, produce un carácter maduro, produce un carácter cristiano, un carácter como el de Cristo, un carácter que nos lleva a la imagen del Señor Jesucristo. Volviendo al versículo que estamos analizando, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Veíamos ahorita, entonces la tribulación produce paciencia y la paciencia viene a forjar carácter en nosotros. Aquel que ha sido experimentado, que ha experimentado las dificultades, aquel que ha experimentado los momentos difíciles, aquel que ha experimentado situaciones adversas, ha aprendido paciencia y su carácter es diferente. Otros que no han pasado por ahí se podrán espantar, otros podrán desmayarse, pero aquel que ha aprendido a través de las tribulaciones de la vida, ha ejercitado y ha aprendido y el carácter se ha forjado en paciencia. La paciencia que nos lleva a la igualdad con Cristo. ¿En qué sentido? A forjar a Cristo en nosotros. Gracias a Dios, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Escucha este versículo, 2 de Corintios 3:18. La paciencia que viene a forjar un carácter, el carácter de Cristo en nosotros, y lo confirma el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Cristo, como si estuviéramos viendo a través de un espejo lo que Cristo es, cómo es, porque no lo vemos físicamente en este momento. Un día le podremos ver cara a cara, ojo a ojo, pero ahorita mirando a cara descubierta, pero como si estuviéramos viendo la gloria de Cristo en un espejo. Cuando pasamos por esas dificultades, cuando pasamos por esas tribulaciones que vienen a producir paciencia, a forjar el carácter de Cristo en nosotros, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. Gracias a Dios, que Dios tiene un propósito. Cuando pasamos por las aguas, cuando pasamos por el fuego, cuando entramos en el horno de la tribulación, en el horno de fuego, y vienen esas circunstancias, situaciones adversas, difíciles, que vienen a traer preocupación, que vienen a traer miedo, que vienen a sacarnos del confort de la vida diaria, es porque Dios está obrando y Dios está forjando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a un cristiano maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias a Dios por las pruebas. Gracias a Dios por los problemas. Gracias a Dios por esas circunstancias duras, difíciles, adversas. Porque Dios tiene un propósito y el propósito de Dios es que día tras día vayamos siendo cambiados, transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, gracias por su palabra. Amén. Amén.